Muy buenas tardes. Nuevamente conectados aquí juntos para seguir creciendo en la bendita palabra de Dios en Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios, para continuar aprendiendo sobre esta palabra de Dios que nos enseña respecto de los altares. Cómo poder construir un altar en tu vida, pero también cuando las cosas no van bien, cómo adorar a Dios y cómo servir a Dios con el altar en ruinas. Esta es la enseñanza del día de hoy, por lo que vamos a aprender y disfrutar de esta bendita palabra de Dios en Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Prepárense y pónganse cómodo porque esta palabra está muy interesante para nuestra vida. De modo es que póngase cómodo y comenzamos. Cosa que se está interponiendo hoy a recibir palabra tuya, si es preocupación, ansiedad, que nos ayudes a vencer ese obstáculo, a pasarlo por alto, a brincarlo, superarlo. Queremos ser bendecidos por ti, estamos aquí por ti, para ti. Así es que Dios, haz tu voluntad. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Escuchar la palabra. Buenas noches, Dios los bendiga, mis hermanos. Bendito sea Dios. Para mí en lo personal es, lo puedo decir, un extraordinario privilegio poder ser portador de esta hermosa y bendita palabra. Y la verdad, yo no puedo decirlo de otra manera, pero yo no sé usted, pero yo amo muchísimo la palabra de Dios. Y cada vez que hay oportunidad de estudiarla y hacer una reflexión de ella, la verdad me deleito muchísimo. Y ahorita, en este momento que estamos prácticamente cerrando el año, pues es un buen momento para, por medio de esta hermosa y bendita palabra, hacer una recopilación de lo que ha acontecido en el año en nuestra vida. ¿Están conmigo, mis hermanos? Sería estupendo decir, Señor, se fue el año muy rápido. Estábamos celebrando hace poco tiempo el año nuevo y ahora ya viene Navidad nuevamente. Bendito sea el Señor. Amén. Y cada momento que hay oportunidad, mis hermanos, les recomiendo disfrutar de la palabra del Señor. Y bien lo dice Él mismo, que si tenemos falta de sabiduría, se la pidamos a Dios y Él nos la va a dar en abundancia. Mis hermanos, este, yo todos los días trato de hacer una reflexión y llevar, y lo hago ahora sí que como deporte, ¿no? Hay un blog que me ha gustado escribir y otro blog diferente también, pero hay un blog donde yo he estado escribiendo reflexiones cortitas, no sé, 2 párrafos tal vez nada más. Y en este tiempo, cuando muchas veces por los estudios, por el trabajo y todo eso, que no tenemos mucho tiempo para dedicar, es más, si todo podemos ver, entramos en las redes sociales y vemos un artículo muy largo, decimos, ay, son como 4 párrafos, es muchísimo, no, yo no tengo la paciencia para leer esto. No, para mí es demasiado, no, yo quiero algo cortito, algo. Entonces, gracias a Dios me ha dado la gracia el Señor de escribir así 2 párrafitos nada más, pero tomando de la palabra de Dios un solo versículo. Y en base a eso el Señor me ha dado la gracia para escribirlo. Y este es un blog de internet que se llama Un Cafecito con Jesús. Si ustedes por ahí ponen hashtag Un Cafecito con Jesús, por ahí tal vez el hashtag los lleve a un blog, es un blog spot donde todos los días procuro, todos los días hacer una reflexión y la verdad a mí en lo personal me ha llenado muchísimo,
pero también, gracias a Dios, muchas personas lo leen en muchas partes. Yo no sé, como también en el internet, ustedes saben perfectamente de lo que hablo, nos da la estadística y todo eso. Yo no sé por qué muchas personas de Irlanda, de Rusia y de no sé cuántas partes lo leen todos los días el blog. Y créanme, para mí en lo personal, simplemente para mí en lo personal, el tomar un solo versículo de la palabra de Dios y rogarle al Espíritu Santo que me dé algo para compartirlo, para escribirlo, ha sido de muchísima bendición en mi vida y me mantiene con un entusiasmo, me mantiene con un amor vivo para Dios. No, no lo puedo describir, mis hermanos, pero yo les invito a que cada uno de ustedes hagan algo así parecido para mantener vivo. Yo a mi hija le comentaba, venir a la iglesia los domingos o el miércoles o el día de jóvenes, etcétera, no es suficiente. Es más, si todos los días tuviéramos una actividad en la iglesia y viniéramos todos los días, no es suficiente. Realmente nosotros para tener una relación viva y un amor vivo con Dios necesitamos mucho más que eso todavía. Pero poderlo saborear, es extraordinario. No, no se arrepientan, no se arrepentirán si algún día ustedes experimentan eso que yo de alguna manera lo estoy viviendo en este blog. Bien, como decíamos al principio, el año ya se retiró. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Y vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Esdras, en el capítulo 3. Versículo 3, y ver qué es lo que tiene el Señor para nosotros en este día. Pero antes de ir a esta palabra, vamos a rogarle, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, primeramente, Santo Rey, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se encuentran en este momento aquí, Señor. Te quiero rogar en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté aquí y se mueva, Señor. Que traiga esta palabra viva, eficaz, llena de calor, llena de amor, Señor, a nuestra vida. Que penetre como una espada de dos filos, que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón y que parta nuestra alma, Señor, y nuestro espíritu para traernos vida. Úsame, Señor, como un instrumento en tus manos para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Bien, mis hermanos, Esdras capítulo 3, versículo 3. Dice este versículo, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Amén. Este versículo bíblico está situado en una parte histórica del pueblo de Israel, una parte importantísima de la historia de ellos. Para ver el contexto de esto, me gustaría explicarles brevemente en qué consiste toda esa circunstancia que los llevó ahí, a ese lugar, a ese momento donde ellos montaron el, el altar de Dios. Lo montaron, pero lo montaron al mismo tiempo con mucho miedo por los pueblos que estaban alrededor. Porque tenían miedo, y es lo que vamos a tratar de entender. Y ofrecieron en ese altar holocaustos al Señor de día y de noche. Cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos un altar que podemos establecer para Dios. No es la primera vez que lo comento esto, pero nosotros tenemos que tener un altar todos los días para Dios. Y ese lugar tal vez sea tu carro, donde al encenderlo mientras se calienta el carro, haces una oración y haces una dedicación a Dios. O tal vez sea un lugar, un rinconcito en tu sala. Tal vez sea un rinconcito en tu trabajo o en tu universidad, en el lugar donde te encuentres. No lo sé, pero cada quien tenemos un lugar donde buscamos, dedicamos una oración a Dios.
un pensamiento a nuestro Señor. Y este altar es el que nosotros tenemos que edificar, como el pueblo de Israel lo edificó en ese día. Pero, sin embargo, vamos a entender la circunstancia histórica de este momento. El pueblo de Israel, muchos años antes de esto, se encontraban en rebeldía, se encontraban siendo infieles a Dios, se encontraban dándole la espalda a Dios muchas veces, se encontraban haciendo caso omiso de lo que estaba aquí escrito para ellos, dándole menos importancia de lo que verdaderamente tiene para la vida de cada uno de ellos en ese momento. No les importaba tanto. Pero Dios había enviado profetas, diversos profetas, y que les hablaba al pueblo y que le hablaba al gobierno también, y que tenían la valentía y de decirle al gobierno, oye, tú estás propiciando que el pueblo se desvíe y le dé la espalda a Dios. Tú estás propiciando que el pueblo desobedezca y no reconozca la autoridad de esta palabra. Y también los profetas les hablaban al pueblo y les decía, arrepiéntanse de todo corazón, tomen la palabra como una ley en su vida y háganla, léanla todos los días, meditan en ella, porque ese es el mandato de Dios. Pero nunca les hicieron caso a los profetas, inclusive al profeta Jeremías, inclusive lo tomaban por loco, lo tomaban por una persona no cuerda, como una persona andrajosa, como una persona que no tenía nada de importancia lo que estaba diciéndoles. Lo menospreciaron a todos y a cada uno de los profetas. Pero sin embargo, había otros profetas que les endulzaban el oído con otras palabras diferentes que no era la palabra de Dios, y a ellos sí les ponían atención. Mis hermanos, y algunas veces, como en este día, tal vez alguna palabra llega a incomodar a los oídos de nosotros, pero si proviene de Dios, más vale hacer caso. Porque ese pueblo, en aquella ocasión, durante años que les estuvieron profetizando, no hicieron caso. Entonces llegó el enemigo, sitiaron las ciudades, impidieron que pasara alimento, que pasara agua y que pasaran medicinas y etcétera. Y el pueblo empezó a padecer hambre, sed, enfermedad y tantas cosas, hasta que estuvieron debilitados. Y entonces los enemigos los tomaron cautivos y los llevaron a otro lugar, a Babilonia. Un pueblo que era ultranacionalista, como es el pueblo de Israel, y ahora eran desarraigados de su lugar de origen, eran desarraigados de su cultura, y ahora eran llevados a otro lugar para irles imponiendo otras culturas, otras religiones, otras creencias, otros conocimientos, otras costumbres completamente diferentes. Y el ultranacionalismo que tenían se estaba viendo totalmente destruido paso a paso. Imagínense la circunstancia de este momento, que tuvieron que peregrinar, tuvieron que ir cautivos en una gran caravana donde había miles, tal vez millones de personas recorriendo e ir a otro lugar con otras costumbres y todo. Imagínense ahorita en este momento que está muy de moda lo que es la caravana migrante, ¿verdad? ¿Cómo podemos imaginar? Ahora en estos días, algunos días yo me tomo en lo individual completamente. Algunas veces he ido y me he puesto a platicar con ellos, con los migrantes que han venido aquí, lo sabemos, y les pregunto, tengo inquietud, les digo a ellos, ¿cuál es esa gran fuerza tan tremenda que los ha llevado a tomar una decisión
de venir desde lugares tan lejanos, venir y caminando a tomar un cansancio innecesario tal vez, a tomar peligros, a vivir hambres, a vivir enfermedades, a vivir cansancio, tantas cosas, desprecios inclusive. ¿Qué es lo que los ha motivado? Y muchas pláticas. Me podría aquí pasar algún buen tiempo platicándoles de lo que he tenido de respuesta, pero se los dejo de tarea, mis hermanos. El pueblo de Israel en ese tiempo fueron tomados en contra de su voluntad y fueron llevados cautivos a otras tierras lejanas. Gracias a Dios, aún así, los estuvo protegiendo a ellos. Porque así como cuando el pueblo de Israel fueron a Egipto y vivieron allí como empleados, como obreros, como esclavos, aún así Dios les concedió un pueblo donde vivían ellos y pudieron permanecer sus costumbres, pudieron crecer en sus familias, casarse en matrimonio y darse en matrimonio y tener hijos y tener también su ganado, etcétera. Pero tenían que trabajar duramente para pagar su salario por esas tierras en Egipto. Lo mismo sucedió en este pueblo de Babilonia donde fueron llevados. Para sorpresa de ellos, no fueron precisamente esclavizados tan duramente, sino que también les dieron un lugar, unas colonias donde estar. Imagínense lo que vemos ahora en estos días, ¿no? Donde las personas son llevadas a un lugar y dicen, permanecen ahí y yo te voy a decir lo que vayas a hacer ahí. Y yo te voy a dar permiso cuando puedas salir de ahí, etcétera, ¿no? O sea, imagínense las circunstancias que estamos viviendo en este momento, cómo hay un poco de similitud en eso, ¿no? Pero el pueblo fue llevado y gracias a la misericordia de Dios fueron establecidos en colonias y tuvieron también su ganado, tuvieron sus tierras donde cultivar, pero también tenían que producir en favor del pueblo que los tomó Asiria, ¿verdad? Y Babilonia, todos esos pueblos que los tomaron como empleados, como esclavos, tenían que producir para ellos también. Pero no solamente eso, sino que también empezaron a imponerles su cultura, a ir poco a poco desarraigando la cultura hebrea, la cultura de israelitas y la religión de israelitas, y procuraban imponerles la religión de ellos. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, todo ese cautiverio tuvo una tardanza, un tiempo transcurrido de 70 años aproximadamente. Lo dice la palabra del Señor en Jeremías 29:10. Dice, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré. Fue profetizado por el profeta Jeremías antes de que se llevara a cabo ese cautiverio. También en 2 de Crónicas 36:21 habla de esta misma profecía de Jeremías, diciéndoles también, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó la tierra, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Todo ese tiempo que estuvieron ellos cautivos y que fueron llevados a otro lugar, las tierras que estaban siendo sembradas de una y otra forma, reposaron durante todos esos 70 años. Para quienes se entienden un poquito de agricultura, bueno, las tierras tienen que tener, tienen un desgaste de minerales a la hora de que se siembra, no sé, maíz, frijol, sorgo u otros tipos de vegetales, ¿verdad? O granos, etcétera. Entonces, tiene desgaste de minerales y, bueno, en la actualidad existen ¿cómo se dice? Los
ver fertilizantes que les ponen en las tierras para darles nuevamente las vitaminas y todo eso, pero en ese tiempo no existía. Y yo me acuerdo también en los campesinos anteriormente que no usaban los fertilizantes. Ellos decían, bueno, en una temporada yo siembro maíz, en otra temporada siembro sandías, en otra temporada siembro otro, en la misma tierra reciclan de diferentes hortalizas o granos para que la tierra tenga un ciclo, ¿verdad?, determinado. Y después de repente queman, no sé, queman lo que es la vara del maíz, etcétera, o del trigo, y al momento de quemarla, esas cenizas producen un mineral que les vuelve a hacer reproducir. Pero en ese tiempo, mientras ellos estuvieron en cautiverio, la tierra reposó durante todos esos 70 años. Dios tuvo un propósito también en ese respecto. Pero mientras estaban allá, el pueblo de Israel, ellos tenían una añoranza. Imagínense cuántas personas, desde jóvenes o desde adultos, como varios de nosotros, ser tomados como prisioneros y llevados a otra tierra. Nosotros cuando lo podemos experimentar, no sé si usted ha tenido oportunidad algunas veces de ir de vacaciones a alguna ciudad en Estados Unidos y dice, híjole, cómo extraño mis nopalitos, mis taquitos de la esquina, etcétera, ¿no? Porque al llegar a esa otra ciudad, pues dices, ¿qué hago aquí? Son las 6 de la tarde, se metió el sol y ya no veo ninguna persona de a pie en ninguna parte y extraño yo lo que yo hago en mi tierra. Extraño las idas al cine con mis amigos, las idas a no sé, a alguna parte, a los tacos de la esquina, simple y sencillamente, y en esa otra tierra donde estamos de vacaciones son otras costumbres. Entonces ellos, cuando se encontraban ahí, añoraban su tierra. Y el mismo Salmo 137:1 nos dice aquí la palabra del Señor, cómo ellos, a pesar, después de sus jornadas de trabajo, se reunían. Tal vez en un día de descanso se reunían cerca de los ríos, cerca de las riberas del río. Y ahí añoraban ese lugar, añoraban ese tiempo. Decían, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión, de nuestra tierra, acordándonos de ese lugar donde nosotros disfrutábamos y teníamos libertad. Pero ahora solamente nos queda reunirnos y acordarnos de lo que teníamos y que ahora no tenemos en este momento. Muchas cosas acontecieron con el pueblo de Israel mientras se encontraban allá. Y la misma palabra de Dios nos lo demuestra, como es el caso del libro de Daniel. Daniel capítulo 3 nos habla de la religión que les estaban imponiendo a ellos, pero hubo 3 jóvenes que se apartaron de toda esa idolatría y dijeron, yo no voy a servir a la religión de ustedes. Yo no me voy a inclinar ante la estatua de Nabucodonosor. Yo, no importa, aunque la muerte llegue a mi vida, no importa, yo me voy a rebelar y no voy a cumplir esa religión porque mi Dios es mucho más grande. Y al momento, dice la palabra del Señor en Daniel 3, al momento de que esos jóvenes se opusieron, por el decreto del rey, fueron llevados a un horno de fuego. Y ahí en ese lugar, como la mano de Dios los libró a ellos. Pero este capítulo refleja cómo les estaba siendo impuesta la religión. Si estos 3 jóvenes decidieron ser opuestos, ¿qué pasó con todos los demás millones de habitantes? Sucumbieron ante la religión. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? La palabra de Dios nos lleva a que estos jóvenes fueron librados y gracias a Dios por esta gran victoria de Dios,
fue respetado el Dios de los israelitas. Tanto que el rey decretó que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego iba a ser respetado y venerado por todo el pueblo de Babilonia. Tremendo, ¿no? Pero ¿qué había pasado mientras tanto con todos los demás millones que estaban ahí cautivos? Sucumbieron ante la religión. ¿Por qué? Porque tenían miedo ante el pueblo. El mismo capítulo 6 del libro de Daniel también nos demuestra cómo Daniel también tuvo que oponerse a la religión de ellos, y al momento de oponerse también fue señalado por los mismos empleados de la nación. Los mismos empleados de la nación lo señalaron y lo acusaron ante el rey de que Daniel seguía orando a su Dios. Y cómo por el mismo decreto del rey, Daniel fue llevado y metido ante la fosa de los leones para que fuera devorado y fuera destruida su vida completamente. Vemos cómo la palabra de Dios libró a Daniel. Pero ¿qué pasó con todo el demás pueblo de Israel? Sucumbieron ante la religión, sucumbieron ante las costumbres y la cultura de este pueblo pagano. Entonces, lo que estamos viendo es cómo el pueblo mismo estaba siendo envuelto en toda esta contracultura. Y el pueblo de Israel también sufrió de bullying, como decimos actualmente, ¿verdad? Sufrió de discriminación y sufrió de gran desprecio, tanto que los querían destruir. El libro de Esther, capítulo 3, ahí demuestra cómo, con la palabra de Dios, cómo demuestra cómo el pueblo de Asiria querían destruir, desterrar completamente al pueblo de Israel. Y eso se parece a lo que hoy mismo llega a suceder. Como hay tantos pueblos por allá que quisieran ver destruido al pueblo de Israel, pero no han podido, porque el Dios Todopoderoso que les ayudó en ese día, en el tiempo de la reina Esther, es el mismo Dios que los sigue protegiendo ahora y que nos sigue protegiendo a nosotros en nuestra vida, mis hermanos. Finalmente, después de los 70 años, se llegó el tiempo en que el rey Darío les invitó. ¿Quieren ir a volver a reconstruir su ciudad? ¿Quieren ir nuevamente a construir el templo de la ciudad de ustedes? El templo que fue destruido por mis antecesores, el templo y la ciudad amurallada que fue completamente destruida. ¿Quieren ir a reconstruir todo esto? Yo les doy la autoridad y les doy los recursos para que vayan y hagan eso. Y los instrumentos del templo que habían sido saqueados cuando la ciudad fue tomada, se los devolvió a Esdras y a Nehemías, el rey Darío. Y entonces ya estaban ahí puestos para ir y volver a construir la ciudad. Y convocaron al pueblo de Israel para que lo siguieran. Y ahora, como una caravana de victoria, como una caravana triunfante, ir a las tierras de Israel nuevamente, a reconstruir las ciudades y a reconstruir el templo, porque el templo precisamente era el mayor orgullo del pueblo de Israel. Pero ahora que estaba destruido, se llegó el momento de volver a construir. Y es ahí donde nos encontramos con esta palabra de Esdras, capítulo 3, versículo 3. Que nuevamente la repito para ustedes y dice: y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Mis hermanos, esta palabra
Gracias a Dios que les concedió volverla a llevar a cabo. Y llegaron y volvieron a construir el altar, y volvieron a construir el templo, y volvieron a construir la ciudad amurallada, protegida, porque era la ciudad de Dios. Ahora, mis hermanos, ¿cómo aplicamos en nuestras vidas esta palabra? Así como el pueblo de Israel tuvieron sus enemigos que querían destruirlos y que lograron destruir la ciudad y destruir el templo y destruir el altar. Así como sucedió en este momento, sucede también en nuestras vidas, mis hermanos. En esta vida que tenemos un enemigo que quiere destruir el altar en el que nosotros todos los días tratamos de buscar a Dios. Ese altar, mis hermanos, se llegó el tiempo en que nosotros reflexionemos qué ha pasado durante este año, cuántas cosas han sucedido, qué ha acontecido con nuestra vida, cuántas veces el enemigo ha querido venir a destruir lo que nosotros hemos tratado de conservar en nuestra relación con Dios, nuestro altar, en ese lugar íntimo donde nosotros buscamos a Dios. Ahora, mis hermanos, se llegó el momento en que nosotros, al término de estas semanas que han transcurrido durante este año, volteemos hacia atrás y digamos, Señor, hasta aquí has sido fiel conmigo. Señor, dame fuerza, dame valor, dame sabiduría para reconstruir este altar, porque yo quiero seguir entregándote a ti, Señor, holocaustos, la mañana y la tarde, así como lo hizo el pueblo de Israel, así lo quiero hacer yo. Mis hermanos, esa es la oración que yo les pongo en este día, mis hermanos, para que nos llevemos a esta reflexión, para que nos llevemos esta oración y al llegar a nuestra casa digamos, Señor, pon en mi mente ese altar que muchas veces se ha visto deteriorado. Pon, Señor, en mi mente ese lugar donde yo pueda adorarte y buscarte y leer tu palabra y tener una relación personal íntima contigo, Señor. Padre, así como Esdras y Nehemías que fueron y tuvieron que reconstruir el templo, Señor, ahora, Señor, dame estas fuerzas y esa sabiduría para reconstruir ese templo de mi relación contigo, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, esa ciudad que fue destruida y esas murallas que fueron derribadas, Señor, ahora en esta hora, y Dios, dame la fuerza y la sabiduría para reconstruir esas murallas de protección a mi vida, de protección a mi familia, de protección a lo que el enemigo muchas veces ha venido a destruir. Mis hermanos, esa es la reflexión en estos últimos días del año, que nos llevemos cada uno de nosotros, nuestras vidas. ¿Están conmigo, mis hermanos? Padre, muchísimas gracias por tu hermosa y bendita palabra, mi Dios. Llévanos, Señor, en esta profunda relación contigo. Llévanos, Padre. Revélanos cuál es el altar, Señor, que tenemos que reconstruir en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro carro, en la universidad, en nuestro lugar de estudio, donde quiera que nos encontremos, Señor. Revélanos cuál es el altar que tenemos que reconstruir, Señor, para seguirte ofreciendo holocaustos a tu nombre. Gracias, Señor, por esta palabra. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, somos despedidos de este lugar, manos de tu presencia, porque te rogamos en el nombre de Jesús que nos sigas, Señor, construyendo esa relación personal contigo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén
Así de ese modo, sabiendo que el enemigo siempre, permanentemente está como león rugiente, buscando a quien devorar. Sabemos que nuestra vida personal no se escapa de los ojos y de la intención del enemigo. Y así como el pueblo enemigo destruyó el templo, la casa de Dios, así como el enemigo destruyó la ciudad santa de Jerusalén, así también el enemigo permanentemente en nuestra vida quiere destruir nuestra relación con Dios, quiere destruir nuestra familia y nuestro altar, en el cual nos relacionamos diariamente con Dios. Pero debemos estar atentos y debemos estar buscando esa reconstrucción del altar como lo hicieron en la antigüedad. Así nosotros buscar en nuestra vida una reconstrucción, una restauración. De modo es que busquemos que el altar en ruinas en nuestra vida sea reconstruido como fue en el caso de Esdras y Nehemías. Para eso estemos a cuentas con Dios. Este es el reto que nos deja este estudio. Con eso lo damos por terminado por el día de hoy, pero no sin antes invitarles esta próxima semana, con el gran favor de Dios, seguirnos conectando para seguir estudiando la hermosa y bendita palabra de Dios con un tema muy importante. El tema se titula Con voz de mando, con trompeta de Dios. Se trata del fundamento del shofar. ¿Qué es el shofar y qué es la trompeta de Dios? Es un tema muy importante y muy interesante para todo pueblo cristiano que hemos preparado para ustedes en Shabbat Seminarios Bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios, y se van a dar cuenta por qué razón estamos en esta próxima semana fundamentando esta palabra, porque se viene una festividad importantísima del pueblo de Israel, que es la fiesta de los shofares, la fiesta de las trompetas. ¿En qué consiste? Y vamos a conocer todo este respecto. Mientras tanto, le damos muchas gracias por estar conectados en este estudio, en esta palabra, y Dios los bendiga muy abundantemente en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy, Señor, vengo a ti con ofrendas, con acciones de gracias. También tú cuidaste de mí en estos días, me rodeaste con tu bendición. Hoy, Señor, te diré lo que quieres, lo que estás esperando escuchar. Cantaré de tus mil maravillas, tu grandeza voy a publicar. Hoy yo te vengo a decir que tú cuentas con todo lo que te pedí, con el agua de vida que me hace reír. Hoy la sed está lejos, muy lejos de mí. Hoy yo te quiero abrazar y te quiero decir al oído, Señor, que tú eres la luz que llegó y me alumbró cuando todo era oscuro a mi alrededor. Hoy, Señor, vengo a ti con ofrendas, con acciones de gracias. También tú cuidaste de mí en estos días, me rodeaste con tu bendición. Hoy, Señor, te diré lo que quieres, lo que estás esperando escuchar. Cantaré de tus mil maravillas, tu grandeza voy a publicar. Hoy yo te vengo a decir que tú cuentas con
quiero